Enemigo, contrario, lo que se muestra completamente diferente. Dicho de una persona o de un país, contrarios en una guerra. Persona que tiene mala voluntad a otra y le desea o hace mal. Conjunto de personas o de países contrarios a otros en una guerra. Me llama mucho la atención esta palabra porque ya habíamos desarrollado la palabra amigo, en la cual el significado cuántico era alma afín. Y entonces el enemigo evidentemente es lo contrario. Es con quien no tengo afinidad. Y al decir esto, quiero que se note que no existe el peso de algo negativo, de algo agresivo, de algo que tenga que ver con el daño. Si yo tengo a alguien no afín aquí en mi edificio, no tengo por qué irlo a agredir. Solamente es que no estamos en la misma sintonía, en la misma frecuencia, en la misma vibración, en los mismos pensamientos. Y nos saludamos y seguimos derecho. El concepto de enemigo, llamémoslo históricamente, al principio esa palabra no tenía la densidad que tiene ahora. Era simplemente alguien que no pertenecía a mi pueblo, por ejemplo. Llegaba un visitante y decían, ¿este es amigo o enemigo? Simplemente es alguien lo conoce y todos dicen, no, él es enemigo. No lo conocemos. Y bueno, de pronto se podían convertir en amigos. Pero nótese que no había carga de que porque llegue un enemigo me va a agredir. Con el tiempo que ya se generaron guerras, conflictos de territorios, por supuesto empezaban a llegar los enemigos y ya le respondíamos de una manera agresiva. Entonces se convirtió esa palabra en algo que ya era de pelea. Entonces, en su origen, no tiene carga negativa. Pero bueno, ya se dio la situación así. Y ahora, cuando hablamos de que dos personas son enemigas o dos países son enemigos, sabemos que uno va a atacar al otro. Cuando realmente lo que están diciendo es que pensamos muy diferente. Y si pudiéramos observarlo desde ese punto tan neutral como mirar dos países que no se entienden y ver como la pureza en eso de que somos tan diferentes todos y no tenemos por qué comprender, no tenemos por qué pensar igual, todo eso que vemos tan negativo en una guerra, en un conflicto entre dos enemigos, se podría empezar a alivianar. Para complementar de donde aparece este término como de enemigo, tenemos que devolvernos algunos millones de años dentro de la evolución de la raza humana en el planeta, porque a medida que fue creciendo la población, se fueron generando movimientos de las comunidades que se iban formando en busca de la sobrevivencia y tratando de encontrar lugares más afines respecto a la temperatura, Claro. ¿sí? A los recursos de alimentos que pudieran tener. Y entonces, antes las comunidades llegaban, se movían, no estaban establecidas en un solo lugar, sino que se movían, consumían y se alimentaban de los recursos que encontraran ahí en ese ensayo y error, porque ¿quién iba a saber si el fruto de un árbol o una rama o alguna cosa o algún animal, ¿sí? Les iba a generar beneficio o no? Pero así fuimos aprendiendo, esas son las memorias de supervivencia que tenemos. Y entonces, poco a poco, dentro de la evolución, nos fuimos dando cuenta que a través de
la semilla producía, en contacto con la tierra, producía una nueva planta de las mismas, o sea, y como que fuimos aprendiendo ahí en ese movimiento, ¿no? Esa parte. Y entonces ya empezó la conciencia a establecer una forma de supervivencia con menos movimiento físico y generando como una estructura de sostenimiento para las personas que se fueron desarrollando en asentamientos, ¿no? Cuando históricamente o ya dentro del conocimiento que hay en el plano, llegaban otras personas que venían todavía en búsqueda de su sustento y eran como viajeros de estar consumiendo y continuar al siguiente punto buscando algo. Y encontraban esta clase de asentamientos ya organizados donde la supervivencia por lo menos estaba como un poco más estable, sí, más segura. Empezaban, claro, era el diferente que se mostraba, ¿no? Y el diferente sin conocer la evolución de y ya los datos que sus campos de información han recogido y trayendo sus campos de información de la manera de supervivencia como se habían desarrollado, empiezan las primeras confrontaciones dentro de la raza humana por el territorio. Ya. ¿Sí? Porque la palabra dentro del concepto general la tenemos muy establecida como a un nivel más social, de sentir que enemigo es alguien que no conoce mis costumbres, no conoce nada, o sea que alguien viene y me cuenta, es que esos son esto, aquello y lo demás, y no he pasado por la experiencia de compartir con el otro. Entonces tomo el concepto y la definición y el sentir de alguien y me lo cuento y me lo consumo. Sí. Y genero una respuesta que hace que piense que en tal lugar las personas no son convenientes para mi existencia, ¿no? Y entonces mira cómo desde ese lugar sí hay como una afinidad dentro del concepto cuántico, en que es un desconocimiento, o sea, llamamos enemigo a una falta de información y de conocimiento que tenemos del otro. Del otro, sí, simplemente me faltan datos y ya, eso es todo. Sí, me faltan datos del otro. Y además que no me doy el permiso ni la posibilidad de ir personalmente, pasar por la experiencia con el otro para saber qué tan real es eso. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros ya dentro de esta realidad llamamos enemigo a otra persona, al vecino, al ex de algo, ex compañero de trabajo, ex jefe, ex novio, ex marido, el que sea ex, ¿no? Mira que es porque no tuvimos la suficiente capacidad y la suficiente apertura para llegar a leer de otra manera los datos del otro, para que eso ya no fuera desconocido para mí y me generara me conectara con esas memorias de supervivencia de cuando la raza humana empezó, porque el que llegó al asentamiento donde las comunidades ya estaban como más organizadas,
Era su supervivencia también, y llegaron a tomar efectivamente como cosas que no les correspondían. Y los otros o sea, hubo como ese movimiento del campo de información, pero los que estaban ahí tampoco quisieron compartir con el otro. ¿Sí? Entonces, fue una falta de flexibilidad y entendimiento de esa capacidad de conocernos, de ser más unidos, de entender que estamos en este plano pasando, que cada uno de nosotros es un mundo diferente, ¿sí? Nuestros campos de información, a pesar de que tengamos afinidades en algunas cosas, pero somos absolutamente diferentes en el pensar, en el sentir y en el hacer. Claro. ¿Sí? Sin embargo, eso lo hemos llevado hasta el punto de que más bien el otro no se meta conmigo. Sí. Y si viene a meterse conmigo, se las encuentra. ¿Sí? Se las encuentra a todos, y siempre lo considero como un agresor. ¿Sí? En cambio, de darme la oportunidad de entender, a ver, desde qué lugar es el movimiento que esta persona está haciendo hacia mis creencias, hacia mis ideas, hacia mi territorio, ¿sí? Hacia lo que yo considero mío. Sí. O sea, porque ahí sale mucho ese aspecto, o sea, es que se muestra muchísimo, o sea, en lo que puedo ver, eso, ¿no? Eso, sí, no, esto es mi logro, es mi cosa, es como yo digo. Mío. Sí, sí, y que nadie se venga a meter aquí. Y lo hacemos con las personas muy cercanas, como te digo, con el vecino, con el amigo, con el que alguna vez fue tan amigo, y resulta de que se llega a unas condiciones en que ni siquiera nos podemos volver a cruzar una palabra, ni menos encontrarnos, y generamos además un campo de información hacia nuestro entorno para tener la aceptación de los que me acompañan, para que se forme la misma idea y creencia que yo tengo del otro. Es bastante debilitante cuando hacemos eso. Y más aún cuando apoyamos la palabra muy naturalizada, como cuando hablamos de los conflictos de estos países que siempre están en guerra, y decimos, sí, es que esos países son enemigos. Y lo mencionamos como muy natural, ¿no? Sí. Y no, es que esos siempre van a estar en conflicto porque siempre han sido enemigos. Y se acaba la conversación ahí, alimentamos ese campo de información, y eso está para no resolverse si seguimos alimentándolo desde ese lado, la información, ¿no? En lugar de resolver mis propios conflictos, revisar a quiénes estoy o a qué estoy considerando enemigo, porque mira que también veo los enemigos no como pues personas, sino como el medio ambiente, como algo que pueda estar pasando, que vemos como enemigo el clima, porque está acabando con mis cosechas, porque hay mucho calor, entonces está haciendo un papel de enemigo, cuando lo que está haciendo simplemente es parte también de una transformación, parte también de un ritmo natural. Entonces podemos alivianar muchísimo, a pesar de que sigamos viendo que hay personas o grupos que se consideran aún enemigos, pues podemos empezar a alivianarlo desde nosotros, ¿no? Mira que también tenía una visión de los equipos de fútbol, que van con su camiseta, unos verde y otros roja, y durante el partido de verdad se consideran enemigos. Se acaba el partido y muchas veces, para evitar conflictos, se quitan la camiseta y salen, digamos, con algo blanco para ya no
dar ese mensaje. Dar ese mensaje, pero mientras están allá son unos totales agresores los unos con los otros, sí. Pero en su interior saben que no son esos, por eso salen a ponerse también su camiseta blanca y esconder su partido, ¿no? Para no entrar en ese conflicto. Es parte de la evolución que hemos tenido en conciencia, porque mira que como todo tiene un significado a nivel energético, por ejemplo, el fútbol, ¿sí? Siempre conecta con las memorias de guerra de la humanidad. Uy, claro. Uy. Y no sabemos. Y no lo sabemos. Y entonces estamos alimente. Entonces sí, es desde ese lugar. Bueno, interesante tema también.